te hagan así. Entonces uno como que pierde hasta la dignidad, porque ya no es dueña de su propia vida. En este sentido, yo digo, en este momento, gracias al esfuerzo de una mujer, vuelvo a liberarme yo de esto, y que lo menciono a mi mamá. Ella, sin conocer la ciudad, se vino con otra persona y me dio nuevamente el valor para poder tomar la decisión, nuevamente salir de esas condiciones de esclavitud y retornar a mi comunidad. Pero también yo digo que ya como que la ciudad lo he comenzado, o la relación laboral de la injusticia he probado, ya que con 15 años ya había probado la injusticia de la vida, especialmente con la mujer migrante, con la mujer joven. ¿Cuántas cosas está expuesto? Entonces ya como que la discriminación, desde muy niña comienzo a probar, yo digo, igual en la escuela. A la escuela entro, por ejemplo, a los 7 años aproximadamente, antes de emigrar a la ciudad, y donde solamente hablan un idioma que es, bueno, no, yo hablo quechua y la enseñanza en castellano. Al tercer año recién he aprendido a leer, apenas he aprendido a leer, porque la enseñanza es en castellano. Entonces como que hay dificultades, ¿no? Entonces, y te van complejando también un poco, como que el niño que aprendió a leer, a hablar castellano desde niño, aprende más fácil, porque la enseñanza es en su idioma. Mientras uno que solamente habla quechua, primero está tratando de captar qué está diciendo, que no entiendes nada. Entonces como que también te van creando complejos. Por otra parte, que no eres el hijo del minero, sino eres el hijo del campesino. Entonces como que de alguna manera también ya se crean la discriminación, la propia violencia entre los niños. En la comunidad como que la violencia es mucho más evitable. O sea, el pegar al otro es como que ya tu mamá, tu papá te va a llamar la atención. Nunca, más o menos, por lo menos en mi experiencia, hasta que entré a la escuela yo no veía entre niños pelearse. Yo nunca había visto, pero de pronto que un niño, sin que yo le hice nada, que me pegue una niña, para mí yo no entendía por qué había hecho de malo, por qué me estaba pegando, por qué me estaba estirando de mis trenzas. No entendía. Y para los niños, por ejemplo, del centro minero, parece que era muy normal, porque allá había violencia entre papás, entre mamás. Entonces como que muchos choques voy tomando, ¿no?, en mi vida, y que también van marcando la cuestión de violencia. Sin embargo, bueno, ya como uno como conoce también, y que también como adolescente necesita ganarse también en medio de la pobreza de la comunidad, retorno nuevamente a la ciudad a trabajar en una casa otra vez como trabajadora del hogar, pero también comienzo a insertar, estamos hablando como los 85, aparece la organización, bueno, un grupo de trabajadoras del servicio doméstico aquí que se conoce mucho más, o empleada doméstica. Y estaba, yo digo, en esos años, igual en Bolivia, se le decía empleada doméstica, mi sirvienta, mi chica. Entonces hay hartos denominativos que se van diciendo, ¿no? Y igual como yo lo veía muy normal, o sea, muchas compañeras igual, si le pegaran, si le botaran de la casa, o de pronto los tenían a título de hija, era muy normal, empleada doméstica, sirvienta. Entonces como que un panorama de problema de autoestima estaba muy fuerte en las compañeras, en las hermanas trabajadoras del hogar. Pero gracias, yo digo, a la organización o al grupo ecuménico de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Católica, de los jóvenes voluntarios, las trabajadoras del hogar, así de los días domingos, solamente salían algunas horas, me acuerdo, que salíamos, hemos podido lograr a reunirnos. O sea, porque el sector del movimiento del servicio doméstico en Bolivia y en América Latina es demasiado separado. O sea, cada uno trabaja con un empleador y una trabajadora, normalmente una familia y una trabajadora, y está en cada casa.
Entonces, el único día que podemos encontrar, la mayoría de las veces, es el día domingo, el día del descanso. Ese día un poco como que nos trataban de convocar todos los domingos para poder pasar clases de alfabetización, clases de tejidos, trenzas, por ejemplo, aquí yo tengo una manta que lo hacían las compañeras y muchas mujeres. Entonces, de alguna manera que era la única manera de juntar, porque ven, nos vamos a reunir, va a haber una asamblea, nadie se anima a venir, entonces a través de los cursos, pero también aprovechamos de reflexionar sobre la situación que estamos viviendo las trabajadoras. Uno de los detalles sumamente importantes independencia de la propia mujer depende mucho de que también equilibre entre las parejas la posibilidad de que las mujeres puedan salir fuera de la casa. En este sentido, entonces, para dignificar la palabra, especialmente trabajo, le hemos bautizado nuestro sindicato cuando comienza a fundarse entre los 87 por trabajadoras del hogar, en vez de empleada doméstica, sí, la sirvienta, le hemos denominado el sindicato de trabajadoras del hogar. Entonces, cada trabajadora que hace en la casa de familia lo hemos llamado trabajadora del hogar. Entonces, un poco utilizamos esta terminología a nivel Bolivia, a nivel de algunos países de Latinoamérica. Entonces, un poco como que nuestra organización reflexiona, yo digo, lo que es la cuestión de discriminación, la cuestión de explotación, la marginación, el atropello de los derechos humanos de las trabajadoras del hogar. Sin embargo, como que también no podíamos dejar muy suelto. Entonces, frente a la injusticia de muchos problemas que están pasando las compañeras, hemos visto también la necesidad, aparte de trabajar en la parte de la organización, trabajar también una propuesta de ley para el sector, una propuesta de ley que mejore que nivele de alguna manera a otros trabajadores. Estamos pensando, yo me acuerdo que consideraba la legislación laboral la mitad de los derechos laborales para el sector de las trabajadoras del hogar, del servicio doméstico. Entonces, como que también te estaba reflejando legalmente, solamente la mitad de una persona vale el derecho de la mujer trabajadora o de la inmigrante, ¿no? En este sentido, hemos tomado dos rumbos, yo digo. La organización, más organizaciones hacer crecer, y trabajar una propuesta desde nosotras, desde las trabajadoras. Y así llegamos a la fundación de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia. Igual, con la misma misión que hemos logrado. Hay que continuar organizando más trabajadoras del hogar a nivel de las regiones de Bolivia y a la lucha política, el acercamiento hacia los espacios políticos. Yo creo que ha sido uno de los grandes problemas cuando comenzamos a luchar por una reivindicación. Estamos hablando de los años 90, 91, cuando en nuestro país los gobiernos siempre eran de derecha y pensaban los derechos de los trabajadores poco a poco se reducían, se vendían las empresas, se privatizaban, se capitalizaban las empresas y los derechos laborales poco a poco iban cayendo. Totalmente la visión, el pensar en la gente humilde, en la gente pobre no existía. O sea, el sector que quería reivindicaciones tenía que hacer sus movilizaciones, los paros, las huelgas, para ser escuchados desde los gobiernos en estos años. Pero nosotros lo que hacemos es la particularidad